De sanidad, de milagros, quizás tendríamos más acogida todavía, pero hablar de ayuno como que suena contradictorio en un mundo tan materialista, en un mundo tan loco como el que vivimos. Y de eso se trata la primera parte de este sermón, porque en los últimos días fui desafiado más por Dios a hacer más por las nuevas generaciones. Los padres de familia somos capaces de hacer muchas cosas por nuestros hijos, ¿no es cierto? Cuando ellos enferman y cuando son aún pequeños todavía, con mayor razón, si es posible daríamos la vida por ellos, ¿no? Si una enfermedad grave pues les ataca y nos dicen los médicos va a costar 10,000, decimos no importa, aunque sea me endeudo, vendo a alguien, vendo a mi esposa, ¿qué digo? Vendo a un auto, vendo algo, pero cubro lo que haya que cubrir, porque los padres amamos a nuestros hijos. ¿Cuánto sería usted capaz de hacer por un hijo que necesita su ayuda? Por un hijo que cae en una adicción, en las drogas, en el alcohol. ¿Cuánto daríamos para evitar a nuestros hijos que no cayeran en situaciones como esas, ¿no? Como padres sufrimos cuando nuestros hijos comienzan a tomar malas decisiones, a enrumbarse por malos caminos, malas amistades. ¿Y cuánto no daríamos para evitarles todo ese dolor, toda esa confusión? Y entonces nos damos cuenta de que podríamos hacer mucho, pero aún lo que hiciéramos no sería suficiente, porque ni todo el dinero del mundo podría devolvernos la vida de un hijo, ni todo el dinero del mundo podríamos pagar para que alguien dijera, bueno, su hijo está libre de drogas, su hijo está libre de un cáncer. De hecho, algunos padres de familia han gastado todo y sin embargo su hijo terminó mal, su hija perdió la vida. Y padres de familia que han perdido a un hijo por un cáncer, por ejemplo, ya no pudiendo hacer más, sin embargo, luego dicen voy a donar, voy a entregar un dinero a una fundación, a un grupo, a un hospital, para que luchen también contra el cáncer, porque no quisiera que lo que yo viví vivan otros, ¿no? Y en estos días se le entrevistó al hombre más rico del mundo, a Franklin García, se le hizo una entrevista y se le preguntó algunas cosas. Perdón, Elon Musk. ¿Qué dije? Franklin dije, bueno, reciba la palabra, como dicen algunos, quién sabe. Hace 5 días, un famoso personaje del mundo de la farándula y de los medios, Jordan Peterson, le entrevistó a Elon Musk por varios temas y fue interesante escucharle a él. Yo le he seguido de una u otra manera de cerca porque me gusta seguir a los líderes influyentes del mundo por varias razones, por conocimiento, por lectura de los tiempos, porque lo que el Señor nos va permitiendo vivir hay que entenderlo con la lectura de los tiempos. Y él, siendo el hombre más rico del mundo ahora, pues es importante escucharle. No decimos que estamos de acuerdo con todo, pero es importante escuchar, porque lo que vive él lo viven cientos de billonarios del mundo y otros miles de millonarios alrededor de estos billonarios que creyendo hacer algo nuevo de pronto se dan cuenta que lo que hicieron no fue lo mejor. Y se le preguntó a él qué pensaba sobre la vida de su hijo mayor. Él tiene 12 hijos. Él es un hombre que promueve el pronatalismo, es decir, tener más hijos, porque hay una tendencia de las nuevas generaciones a tener menos hijos. No quiero hablar mucho de eso, pero sí quiero tener unos 10, 20 hijos también, no estaría mal. Pero él promueve tener 12 hijos y uno de sus hijos, su hijo mayor, últimamente ya le desconoce como padre. La relación está rota en todo sentido, biológica y legalmente. Biológica porque su hijo Javier decidió cambiar de género. Y en ese proceso su padre, Elon Musk, también le apoyó. Hace poco, Elon Musk compró la red social que hoy se conoce como X o Twitter. Y yo no sabía, me llamó la atención cuando él compró, pero no sabía la verdadera razón de por qué él compró. Y es porque cuando su hijo transicionó y comenzó a recibir todo ese proceso médico de cambio de género, de alguna u otra manera Elon se dio cuenta de que ese no era el camino de la vida realmente. Y en esta entrevista él usa varias frases que no vamos a discutirlas acá, pero que muestran la preocupación de un padre. Él considera que su hijo mayor fue muerto, asesinado por lo que él llama el virus woke, una filosofía que está muy en auge en Estados Unidos y en otros países,
que va contracorriente a los principios y a lo que llamaríamos nosotros los fundamentos de nuestros padres, ¿no? Y estas ideologías que incluyen el cambio de género de un hijo pueden llevar a la familia a aceptarle y apoyarle. Y entonces se gastarían millones, no sé cuántos miles de dólares en este cambio de género. Ahora su hijo mayor ya no se llama Javier, tiene 20 años, se llama Vivian, y desconoce a Elon como su padre. Esto pasó hace pocos años, en el 2020-2021. Un año después, Elon Musk decide comprar X, o lo que se llamó Twitter, por un precio que ninguno de nosotros, ni creo que Franklin alcanzaría. 44 mil millones de dólares costó Twitter. Y yo no sabía por qué lo compró hasta hace 5 días. ¿Por qué lo compró? ¿Por qué un hombre puede gastar 44 mil millones de dólares en comprar una red social, cuando en ese tiempo Twitter se cotizaba en algo de 20 mil millones de dólares? Es decir, él pagó el doble. El anterior dueño lo vendió pues contento, ¿no? Si algo vale 100 dólares y me ofrecen 200, pues obvio es un buen negocio, ¿no? 20 mil millones de dólares más o menos estaba evaluado Twitter en el 2021, 2022, y Elon pagó 44 mil millones, porque al ver la situación de su casa, la situación de su hijo y toda esta filosofía, esta idea llamada woke, que realmente es una aberración, es algo que Satanás está usando, al no poder hacer más con su hijo, él decidió al menos comprar una red social, porque todas las redes sociales están sesgadas, no promueven los valores, no promueven principios, no promueven el cristianismo. Así que él como padre decidió invertir tantos millones de dólares y perder, porque una vez comprado nadie le iba a pagar los 44 mil, ahora se cotiza en 25 mil millones de dólares Twitter. Es decir, ni vendiendo ahora podría recuperar el dinero. ¿Por qué? Porque él dijo, voy a acabar con esta ideología llamada el woke, ¿sí? Voy a terminar. Y no es que la va a terminar de una forma fácil, porque es una ideología que está en altas esferas de poderes, de gobiernos, de millonarios. Pero las redes sociales están sesgadas y él lo comprobó porque Twitter censuraba mucho tipo de contenido, de publicaciones que atentan contra lo que se llamaría la nueva normalidad. Entonces, si un cristiano promovía ahí el valor de amar a Jesús, pues no iba a ser tan viralizado, referido, como si alguien dijera salir del closet. Salir del closet, entendemos esa frase, ¿no es cierto? Y usted puede probar ahora, si tiene, puede usar su teléfono y le permito usarlo, ¿sí? Solo para hacer este ejercicio. Ponga en su Facebook y luego lo borra, ponga salir del closet. Y en cuestión de minutos va a tener muchos me gustas o al menos muchas visualizaciones. Pero pruebe ahora, estoy en iglesia cristiana, y publique, estoy en iglesia cristiana escuchando la palabra de Dios, no va a tener los mismos resultados. Y entonces se comprobó que Twitter venía sesgado. ¿Y qué hizo Elon? Balanceó, equilibró un poco más las publicaciones. Gente como Donald Trump y otras personas decidieron abandonar Twitter en su momento porque se dieron cuenta de que había una manipulación de la información a través de los algoritmos. También eso se comprobó últimamente en el atentado de Donald Trump, por cierto, que muchos medios y muchas redes sociales no viralizaban la noticia. Inclusive muchos medios internacionales dijeron posible atentado a Donald Trump. Y algunos quizás hoy están convencidos de que fue un posible atentado porque han escuchado un lado de la noticia, un sesgo de la noticia, y no han visto el otro lado, que sí fue un atentado, que hubo sangre y no fue producto de un mosco ni de una herida. Fueron uno de tantos disparos que se dieron, y no vamos a entrar en detalle en el asunto, pero sucedió. Entonces un padre de familia puede ser capaz de hacer mucho por su hijo, y me desafió a mí lo que él hizo, gastarse 44 mil millones hace 2 años y seguir en la lucha de lo que es esta ideología y otras que están por ahí y que empañan el mundo en el que vivimos. Ayer él publicó, como otros tantos personajes, líderes del mundo, una queja por lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y quizás algunos ya están al tanto.
iba a poner la imagen de lo que pasó en la inauguración. Se hizo una mofa, una burla de la última cena del Señor. No la puse porque este lugar es sagrado y no voy a gastar ni voy a permitir que difundamos imágenes sucias como esas. Pero un grupo de personas de diversidad de género, de otras orientaciones sexuales, replicaron lo que Leonardo da Vinci pintó hace un tiempo, llamado el cuadro de la última cena, donde Jesús está en el centro, los apóstoles están al lado de él y están compartiendo la última cena. Entonces en la inauguración, si usted no ha visto, puede verlo, no ahorita, después, y realmente no lo vea porque no se alimenta de nada. Con mis palabras creo que es suficiente entender lo sucio que fue esto. También yo estaba mirando con mi familia la inauguración. Soy un seguidor de muchas cosas como esas, de juegos y por el estilo. Pero hubo un momento que yo salí, no estuve en la sala y claro, eso sucedió justo en ese momento. Y después me enteré todo el alboroto, ¿no? De cómo este grupo de drag queens, personas transexuales, de diversidades, orientaciones, inclusive una niña sobre la mesa de lo que figura la última cena del Señor, estaba en ese cuadro, mientras otros bailaban y se besaban, y mientras otros hacían otras cosas en otras partes de la programación, porque no fue lo único, ¿no? Fueron muchas cosas, canciones con contenido sucio, músicos y artistas y personajes igual, que promueven esta nueva ideología. Y casi no nos habíamos dado cuenta muchos de que aún la bandera de los Juegos Olímpicos fue alzada, al revés, ¿no es cierto? La bandera de los Juegos Olímpicos tiene 5 anillos y ellos lo alzaron al revés. ¿Por qué? Porque es parte de promover una nueva vida, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de llevar adelante el mundo. Estamos en este mundo sucio realmente, rodeados de este tipo de influencias, de este tipo de cosas. Y quizás usted esté de acuerdo o no conmigo, no es el momento de ponernos de acuerdo, podemos sentarnos a conversar cualquier otro momento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo en un mundo que promueve ese tipo de basura, ese tipo de cosas. ¿Usted está de acuerdo? Espero que no. Pero quizás si tiene sus dudas podemos sentarnos a conversar. Pero me desafió estos días lo que yo sería capaz de hacer por evitar que mis hijos cayeran presa, víctimas de este tipo de pensamientos. O en el peor de los casos, si ellos ya cayeran y no pudiera hacer nada, ¿qué haría yo por ellos? Y entonces el Señor me desafió. No tengo dinero, no tengo los 44,000 millones, me faltan 1,000, pero no tengo los 44,000. No soy un hombre famoso, ni espero serlo, ni busco serlo. Pero si se tratara de cuidar a mis hijos, ¿qué haría? Y si aún los perdiera y ya no pudiera hacer más porque me llegarían a desconocer como Vivian o Javier, ¿qué haría para evitar que otros no caigan en lo mismo? Y entonces en lo personal entendí que mi rol en la vida va más allá de mi paternidad física en mi familia, de mi paternidad biológica y aún de mi paternidad espiritual. Y tiene que ver con más familias, con más personas, con otras generaciones. Y entonces en lo personal yo tomé una decisión, desgastar mis próximos 60 años que voy a vivir promoviendo lo que sí es la verdad, promoviendo lo que sí es la verdad, lo que sí edifica, donde vaya, donde esté, donde el Señor nos tenga, donde el Señor nos lleve, donde el Señor nos use, seguiré siendo de la vieja guardia, de los que predicamos la palabra, de los que hablamos de la verdad y de los que confrontamos mucho más este tipo de cosas. Entonces esa fue mi decisión como padre. Pero también me puse a pensar, Señor, ¿y por qué la iglesia estamos ahora hablando de ayuno? Yo entiendo muchas cosas, pero ¿por qué no ser la iglesia de las sanidades? ¿Por qué no ser la iglesia de la prosperidad? La iglesia de la felicidad. ¿Por qué no ser la iglesia de los que promueven el éxito? Que en sí no está mal, pero que ¿por qué ahora somos la iglesia del ayuno? ¿Por qué desde el 2020 venimos ayunando? 223 miércoles de ayuno y seguiremos ayunando. ¿Y por qué corro el riesgo como pastor de hablar de un tema que no llama la atención a la gente? Porque el ayuno va contra lo que la cultura nos enseña.
Hablar del ayuno es hablar de abstinencia. ¿Quién quiere abstenerse? Cuando todo lo que queremos es tener, es comprar, es alcanzar, es lograr. Hablar del ayuno es dejar de comer cuando todo el mundo está drogado por el azúcar que consumimos en las harinas, en muchos productos de cereales, de conservas, bebidas, sobre todo azucaradas. Y la gente no va a querer escuchar de ayuno, no quiere practicar el ayuno. Por último quiere escuchar, pero practicarlo, ¿por qué? Entonces estaba meditando para preparar este sermón. Señor, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver mi vida en tus planes con la gente actual y con la gente venidera? Iba a predicar otro sermón diferente, porque nos faltó la semana pasada hablar del ayuno de Esther, el ayuno de la reina. Nos faltaría tiempo para hablar de otros ayunos bíblicos. ¿Qué voy a decir? ¿Qué quieres que diga, Señor, a la iglesia este domingo? Habla de la iglesia, habla de lo que va a venir y habla de por qué el ayuno es importante. Y entonces de eso es lo que voy a compartir esta mañana. El ayuno de la novia, el ayuno de la iglesia actual, del pueblo de Dios actual. Y voy a darle 4 razones de por qué vamos a seguir siendo la iglesia del ayuno. ¿Por qué vamos a seguir ayunando los miércoles y desafiándole y molestándole y enseñándole? Porque los tiempos que vivimos no son los mismos tiempos que vivieron nuestros padres. No son los mismos tiempos de hace 3, 5 siglos. No son los mismos tiempos de hace 1000 años. Son tiempos críticos. Si hoy pudiera dar más datos de todo lo que hay en esta sociedad, quedaríamos horrorizados. Millones de abortos. Ya no hablamos de 20 millones, hablamos de 40 y 60 o 70 millones, algunos más en cuanto a estadísticas de abortos. Países donde ya los padres no podemos incidir en la decisión de nuestros hijos de identificarse con otro género. Se está prohibiendo en las escuelas e instituciones como en Canadá, donde los padres no podemos decirle a nuestros hijos: hey, repiensa lo que estás haciendo, no está bien, sino que la escuela no está permitida comunicar a los padres lo que está tomando, la decisión que está tomando su hijo. Entonces, ¿tendrá algo que ver el ministerio del ayuno con lo que vive el mundo? Algo tenemos que ver nosotros como iglesia, como familias, con lo que el mundo está enfrentando y quizás cerca de su casa ya está viviéndose. Hace un mes, un hijo de un pastor salió del closet, un pastor conocido. Él creció toda su vida en la iglesia, escuchaba del Señor en escuela dominical, cantaba alabanzas, se convirtió en un gran profesional, ganando, no sé, $5,000, $7,000 mensuales en una empresa, trabajando desde casa 3, 5 horas. Y uno diría: bien esa vida. Pero hace más de un año comenzó a vivir el choque interno de su identidad. Y frases como atrapado en el cuerpo equivocado, frases como el amor es libre, frases como ¿por qué limitar a la sociedad actual? Fueron bombardeando su mente. En el silencio, en el secreto, en el anonimato, esta persona decidió convertirse en un transgénero. Alguien le recomendó irse a un psicólogo. Y psicólogos modernos, no tengo nada contra la psicología sana, enfocada, pero psicólogos modernos hoy en día estudian hasta cómo acompañar en la transición. Y entonces cuando alguien que escucha esto de buenos principios diría: ay, ¿qué tal si piensas de otra manera? Más bien los modernos, los que van por la onda woke, acompañan este proceso y validan sentimientos y validan emociones. ¿Estás sintiendo eso? Tranquilo, no te preocupes, no te juzgues, no te acuses, es humano, es natural. Y si sientes eso, es porque para eso naciste, porque si no, no sentirías. Porque hoy vivimos en una sociedad del sentimiento. Haz lo que sientes, defiende lo que sientes, promueve lo que sientes, elige lo que sientas.
Y esas líneas un poquito delicadas, delgadas, son un peligro. Entonces, en vez de salir de esa lucha, esa confrontación interna, más bien terminó aceptando lo que él llama su identidad. ¿Qué tiene que ver el ayuno entonces en un mundo donde vamos a seguir escuchando noticias como estas, mirando horrores por la televisión, por los medios de comunicación, y no tenemos los 44 mil millones para comprarnos TikTok, para comprarnos Facebook, y no somos de los hombres más ricos del mundo como para tomar otro tipo de decisiones, otro tipo de acciones y hacer algo? Entonces el ayuno sí tiene algo que ver, y lo voy a mostrar. Número 1, ¿por qué debemos nosotros ser la iglesia del ayuno? La iglesia que va a seguir ayunando. Porque el ayuno es lo único que en este tiempo, la única herramienta que Dios va a seguir usando para avivar el corazón de los creyentes. El ayuno es la herramienta que Dios está usando no solo en esta iglesia, porque no somos la única iglesia. En varias partes del mundo Dios está despertando a la iglesia para buscarle a Dios, pero de una manera más real, más allá de sentarnos los domingos en un templo. Eso es sencillo, eso es fácil. Es cuestión de levantarse a las 9 de la madrugada, tomar un gran desayuno hasta las 9:30 y llegar 10:15, 10:30 a la iglesia. Y lo hizo. Pero ayunar es otra cosa. Es fácil aún servir a Dios en los ministerios, tener una posición, un pastor que le apoye, que le abra puertas, no es tan difícil. Y pararse en la puerta como un mayordomo o estar en una clase dominical no es tan complicado realmente. Pero ayunar sí, porque tu cuerpo no está acostumbrado a buscar a Dios completamente. Hoy nos enseñan de un cristianismo de sensaciones, de sentidos. Ven a la iglesia para que Dios te bendiga. Ven a la iglesia para que Dios te levante. Ven a la iglesia para que Dios te restaure. Eso Dios sí lo puede hacer, pero no es el fin. Ven a la iglesia para que seas como Cristo. Ese es el fin. Ven a la iglesia para que seas una persona más feliz. Hay muchos que encuentran la felicidad tomando una botella de alcohol, teniendo 3 mujeres, teniendo tanto dinero para hacer cualquier cosa, y encuentran la felicidad. Ese no es el meollo del evangelio. El evangelio es ser como Cristo, aprender de Cristo y dejar que Él obre tanto en nuestra vida que nos parezcamos a Él. Y el ayuno va a ser la herramienta, ha sido la herramienta que te ha confrontado, que te ha desafiado tu fe, porque hoy las iglesias se llenan para escuchar mensajes que agradan al oído, al corazón, que te dicen, haz lo que sientas, con tal que tengas buena intención. Pero el ladrón también hace lo que siente. Pero el político que engaña y que se aprovecha del poder también hace lo que siente. Pero el narcotraficante que recluta niños y que entrena niños para sus ejércitos también hace lo que siente. Y también se siente satisfecho con la vida. Y de hecho muchos narcos tienen hasta vírgenes a quienes rezan. Entonces no es cuestión ahora de tener fe. No es cuestión solamente de creer que Dios existe. ¿Por qué el ayuno es importante? Porque te confronta en cuerpo, alma y espíritu. Si tienes una fe de necesidad, porque creo yo que mucha gente tiene fe porque necesita. Porque está enfermo, entonces tiene fe de que Dios le va a sanar. Porque no tiene trabajo, entonces quiere tener fe de que Dios le va a dar un trabajo. Porque el esposo le está abandonando, entonces tiene fe de que Dios le cambia al esposo para que no se rompa el hogar. La necesidad puede ser una arma de doble filo en la fe. Porque te puede hacer idolatrar lo que necesitas y usar a Dios para tu fin. O lo otro, lo verdadero, tener fe en el Dios que puede resolver todas tus necesidades y aun cuando no las resuelva, tú dependes de Él.
Pero escuchar mensajes de ven para que Dios te dé, te bendiga, te prospere, te respalde, te levante, te sea exitoso, es hacer de la necesidad del hombre el motivo para seguirle a Dios. Cuando el verdadero motivo que deberíamos tener para seguir al Señor no es nada de eso, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Y dio su vida por ti y derramó su sangre por ti. Parece que no nos gusta, ¿no es cierto? Pero si digo, Dios murió por ti para cumplir tus sueños, Dios murió por ti para que seas feliz, Dios murió por ti para que hagas su voluntad, aunque no seas feliz en esta vida, aunque no llegues a tener todo en esta vida, pero Él pensó en ti para perdonar tus pecados y para que seas el instrumento que Él va a usar para bendecir a otros. En estos tiempos hay que marcar la cancha. Y quizás mi incomodidad de hace años, porque no es reciente, ha venido creciendo y va desembocando en algo que tampoco yo miraba en sí, todo el cuadro. Porque cuando empezamos a ayunar, yo decía, vamos a ayunar 2020, el año de la pandemia, un año difícil. Y decía como pastor, sí, muchos van a querer ayunar porque estamos pasando una tragedia, estamos viviendo una crisis. Pero el 2020 también trajo la bendición de que se encontraba vacunas, se encontraba maneras de atender a los pacientes y de lidiar contra ese virus. Y parecía más positivo el futuro. Y Dios decía, sigan ayunando, 2021. Claro, vamos saliendo de la pandemia, entonces necesitamos ministrar a un mundo post pandemia. Y quizás el ayuno viene a ser una herramienta para consolar corazones, para atender la salud mental de la gente, para hablar de un cristianismo real, de una relación con Dios genuina, fuerte, basada en la palabra y no emociones. Ayunemos 2021, 2022. Pero dije quizás 3 años serían suficientes. 3 años pasó Pablo antes de comenzar a ministrar. 3 años de ministerio de Jesús, todo sonaría bíblico, divino. Y ayunamos 3 años como iglesia. Pero el Señor dijo, sigan ayunando. 2023, 2024. Y en los últimos tiempos el Señor ha venido confirmando de que es la herramienta que Dios va a seguir usando, al menos en el ministerio que realizo y que cumple esta iglesia. Es la herramienta que Dios va a seguir usando para avivar creyentes que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Creyentes que le busquen al Señor como lo primero y lo más importante de su vida. Ni un feriado es más importante. Ya se viene el feriado del 10 de agosto. Y ahí va a estar la prueba. Ya se vienen las Navidades otra vez. Y ahí va a estar la prueba de tu relación con Dios. Y el ayuno va a seguir siendo la herramienta para avivar el corazón de los creyentes, porque yo no quiero pastorear a gente que le sigue a Dios por necesidad. Sí tenemos necesidades, todos tenemos necesidades, pero no es la mayor razón. Es porque Él compró su vida a precio, mi vida a precio de sangre, tu vida a precio de sangre. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo puedo seguirle al Señor por necesidades si Él ya me compró a mí para todo? Mis peticiones en sí no cambiarán lo que Dios tiene para mí. No porque yo le pida cada día, Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. El Señor va a decir, wow, qué fe que está creciendo en este hombre, en esta mujer. Porque Él ya pagó para que yo sea su hijo. Y como hijo tengo derecho a sus bendiciones. Entonces vivir pidiendo un nuevo trabajo no es tener fe, es tener necesidad. Pero claro, como creyente puedo perder mi trabajo y voy a pedirle trabajo un día al Señor, pero no haré de la necesidad del trabajo el motivo de cada día orarle a Dios. El ayuno te va a desafiar en muchas áreas. Hoy estamos ayunando comida,
Pero vendrán los días en que vamos a ayunar otras cositas. Vamos a ayunar redes sociales. Nadie dice amén, pero lo vamos a hacer. Vamos a destinar días y semanas para ayunar de redes sociales, excepto los que trabajan y trabajamos por algún tema y tenemos que usar nuestra red social, pero no lo usaremos para más. Y vamos a ayunar Netflix. Nadie, yo sé. Vamos a recoger las ofrendas primero, creo yo, antes de seguir hablando. Hermanos mayordomos, en serio. O sea, vamos a... No, mentira. Vamos a ayunar Netflix. Los casados, levanten la mano los felices. Casados felices. Todos los casados somos felices porque vivimos una vida extraordinaria, que no podemos hablar de los solteros estas cosas porque se van a sentir mal. Pero vamos a ayunar intimidad. Los casados vamos a ayunar intimidad. Sabe que la Biblia habla de ese ayuno y les enseñaré. Por causa de Dios vamos a dejar nuestros derechos conyugales u otras sus obligaciones conyugales, como lo vean, por un tiempo. Amén. Ahí te quiero ver. Porque el ayuno también es renuncia de derechos. Yo puedo divertirme, yo puedo tener tiempos de ocio, viendo películas, series, maratones, pero si Dios me dice que el ayuno aviva al creyente, entonces voy a probar renunciando a lo que yo podría hacerlo y que en sí no es malo, pero para pasar más tiempo con Dios. Vamos a tener días para ayunar carne. No vamos a comer ninguna carne. Vamos a hacer el ayuno de Daniel. 21 días sin carnecita. El ayuno va a ser la disciplina espiritual distintiva de nuestra iglesia. No le vamos a obligar. Cuando digo vamos a hacer, no significa que usted está obligado, pero sí va a estar desafiado. Y no tengo los 44,000 millones, pero mis 44 años posteriores van a ser de ayuno. Porque de alguna manera Dios me usará para incidir en padres, para desafiar a jóvenes, para desafiar a la iglesia, al punto de llegar a tomar decisiones trascendentales de nuestra vida, de que si es Dios, entonces voy a vivir para Él. Mi casa y yo no es solamente un eslogan, no es una frase de cristianos bien intencionados. Mi casa y yo serviremos al Señor será lo que Satanás vea en tu familia y compruebe de que lo que estás diciendo con tus palabras se están viviendo con tus acciones. Tu casa y tú deberían servir al Señor. Y el ayuno va a contribuir para sacudir tu fe en el buen sentido, para alinearte a lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Porque también no podemos hacer del ayuno un fin en sí mismo. De hecho, cuando Jesús ministró, el ayuno se había convertido en una práctica más. Los judíos tenían 3 disciplinas espirituales importantes: la oración, el ayuno y la limosna. El ayuno se lo practicaba 2 veces por semana, los fariseos especialmente. Ayunaban lunes, miércoles, viernes, según la decisión. De ahí que Jesús murió un viernes, día que muchos practicaban el ayuno. Pero cuando Jesús comenzó a ministrar, les confrontó en el Sermón del Monte, no de que dejen de ayunar, sino que ayunen bien. Porque algunos han leído el pasaje que hoy vamos a leer, Isaías 58, 2 al 12, no está en las diapositivas, tienen que buscarlo. Isaías 58, 2 al 12, no está ni en la transmisión, porque quiero que use su Biblia. Muchos han leído este pasaje y lo han leído mal, porque este es el único pasaje donde aparentemente se dice que no deberíamos ayunar
comida. Y algunos toman este pasaje y dicen, aquí está, por eso yo no ayuno. Y lo digo porque en mi juventud también aprendí de eso equivocadamente. Pero cuando Jesús confronta, ¿ya encontró Isaías 58? Estoy dándole tiempo. Cuando Jesús confrontó la forma de ayunar, porque no confrontó el ayuno, sino la forma, dijo, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas, los fariseos que ayunan para ser vistos por los hombres. Pero también, luego dijo Jesús que sus discípulos iban a ayunar. No era el tiempo de ayuno en ese momento, pero ayunarían cuando el esposo les será quitado. Pero algunos no saben esta parte que estoy hablando de Jesús y leen solamente Isaías y dicen, por eso yo no ayuno. Y vamos a leerlo y luego voy a explicar quizás, no de una manera literal, cada palabra, cada versículo. Isaías 58, versículo 2 al 12. Día a día vienen a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad. Yo estoy leyendo una versión palabra de Dios para todos. Como si fueran una nación que hubiera hecho lo correcto y nunca hubiera abandonado la ley de Dios, me piden decisiones justas. Miren, la gente que ayunaba en el tiempo de Isaías tenían esa forma de buscarle a Dios, pretendiendo ser justos, pretendiendo ser un pueblo correcto. Vienen a buscarme, dice el Señor. Me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. Explotan a todos sus trabajadores. El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. Por un lado dejando de comer y por otro lado haciendo locuras, cometiendo pecados. No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. No es ese tipo que solo dejo de comer pero vivo igual como quiera. No, ese no es el ayuno completo que Dios busca. Pero algunos tomamos estos versículos para justificarnos en no ayunar. ¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí? Un día para afligirse uno mismo, inclinarse con la cabeza agachada como un junco, acostarse con ropas ásperas y en ceniza. A eso es a lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero? Quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces tu luz, si ayunas bien, completamente, dejando de comer más, haciendo justicia, entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer, tus sombras serán como luz de mediodía. El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades aunque no le hayas pedido. Cuando estés en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. Reconstruirás las ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos. Te llamarán reparador
de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. El ayuno debe ser completo, claro que sí. No solamente abstiniéndote y viviendo como quiera, ni tampoco solo viviendo bien sin abstenerte de comida al menos. El ayuno completo que Jesús defendió no era el ya no dejar de comer. Cuando ayunes, lávate la cara, unge tu cabeza, peínate bien, no pongas cara de payaso triste, sino vive normal para ayunar para tu Señor. No dijo que no deberíamos ayunar. De hecho, él mismo ayunó, como enseñamos la semana pasada. Ayunó 40 días en el desierto y ayunó en sus últimas horas en la cruz del Calvario. Entonces el ayuno que tú defiendes, o el pasaje que defiendes de Isaías, no puedes leerlo solamente de manera particular. La Biblia no se lee ni se interpreta aisladamente. Lo que dice en Génesis tiene que de alguna manera estar presente en el Nuevo Testamento. Lo que dice Pablo de alguna manera está conectado con Isaías, con Malaquías y con otro profeta. La Biblia es un libro integral y se tiene que leer integralmente. Pero yo sé que ha habido malos maestros, falsos maestros, pastores vagos, líderes ociosos espiritualmente hablando, que obviamente no han querido ayunar y toman Isaías como su bandera. Aquí dice lo que es el verdadero ayuno: hacer justicia, compartir la comida a los pobres, no poner carga, libertar al oprimido. Claro que sí, eso hay que hacer, pero también hay que enseñarle a este cuerpo que por causa de Dios podemos abstenernos de todo. Porque el cristianismo actual tiene mucha fe y nada de abstinencia. Hace algunos años yo empecé a enseñar aquí en la iglesia también acerca de orar por el prójimo, y que nuestras oraciones cada vez deben ser menos de nosotros y más por los otros. Porque en la oración lo importante no es tanto cuánto yo digo, sino cuánto le escucho a Él decirme. Porque yo puedo decirle mucho a Dios, pero eso no es orar. Eso es mandar un WhatsApp, mandar una queja, mandar un email, cualquier cosa. Orar verdaderamente es tener un encuentro real con Dios donde Él me habla a mí. Porque lo que yo le hablo a Él no es más importante que lo que Él tiene que decirme a mí. ¿O no? ¿O es más importante lo que yo tengo que decirle? Lo que yo tengo que decirle puede ser que tenga valor, pero es más importante lo que Él quiere decirme a mí. Eso es oración. Asimismo, el ayuno no es solamente dejar de comer, es escucharle a Él. Y mientras le escucho, enseño en el discipulado, los que ayunamos hacemos el bien a los demás. Como dice Isaías, obviamente. En vez de solo ahorrarme comida, lo que ahorro puedo traerlo acá a la canasta de amor que la iglesia todos los domingos recibe. O puedo compartir con alguien en la calle los $3-5 que iba a gastarme en la comida de ese día. Puedo tomar y bendecir a un amigo, a un familiar. Puedo mejorar mis obras, pero también mejorar mi fe. Entonces el ayuno, hermanos, debe ser completo, no solamente como un motivo de agradarle al Señor, de impresionar al Señor con nuestra cara de languidez porque no he comido un día, ya estoy, ay Señor, ten misericordia. ¿Qué sería de usted cuando ayunemos los 21 días? Carnes, sin pollo, sin pescado, sin res, sin cerdo, sin embutidos. ¿Cuántos quisieran hacer ese ayuno? A ver, mis primeros compañeros de batalla. Porque se ha investigado sobre la industria alimenticia de estos tiempos. No es la más sana de los tiempos. Muchos productos cárnicos, lastimosamente, ya no son tan saludables como antes. ¿Sabía eso? En algunos países, la hormonización de pollos, por ejemplo, está causando un gran problema en la salud de las mujeres, de las adolescentes. Entonces ayunar no nos va a hacer mal. Ayunar 21 días carne no nos va a hacer mal.
Va a confrontar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo va a habituarse, como le enseñaba las semanas pasadas. Nuestro cuerpo se habitúa a lo malo. Luchemos para que se habitúe a lo bueno. El que se acostumbra a dormir, luego no quiere madrugar, porque el cuerpo se acostumbró a dormir más de la cuenta. Pero el que está acostumbrado a madrugar, le cuesta luego dormir, porque está acostumbrado a madrugar. Entonces, si para las cosas de este mundo le habituamos al cuerpo, luchemos para que el cuerpo sirva al Señor, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Así como lo ejercito para bajar de peso, para desarrollar masa muscular, para estar saludable físicamente, entonces también el cuerpo está hecho para honrarle al Señor. Número 3, el ayuno en el Nuevo Testamento es más importante de lo que quizás yo he predicado acá. ¿Por qué vamos a seguir siendo la iglesia del ayuno? Porque vamos a replicar la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento también, no solo del Antiguo Testamento. Si no ha estado aquí, puede revisar los sermones anteriores. Son larguitos, pero ahí está mucho. Y hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y solamente voy a citar, porque los ejemplos son muchos. Lucas capítulo 2, 36 y 38. El ayuno de toda una vida. Aquí en Lucas 2, 36, 38. Si usted quiere tener otro loco que no sea este pastor, sino un personaje bíblico que vivió el resto de su vida ayunando, aquí está una mujer, para los que piensan en la equidad. No solamente el pastor loco, sino una mujer loca. Lucas 2, 36, 38. Voy a leer rápidamente en la traducción lenguaje actual. En el templo estaba también una mujer muy anciana. El día que Jesús era presentado en el templo, a los 40 días les llevaron sus padres a presentarle en el templo. Había una mujer que era profetisa, se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada. Durante 7 años fue feliz. Se casó y vivió 7 años con su esposo. Pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Miren esta señorita, 84 años de edad. Normalmente las chicas en el tiempo del relato bíblico se casaban a los 15 años, 17 años a más tardar. Supongamos que se hubiese casado a los 15 y ella tiene 84 el día que presentan a Jesús. ¿Cuántos años de viudez tuvo Ana? Yo sé que los domingos del cerebro para algunos no ayunan matemáticas, ayunan sumas, ayunan restas, yo sé. 84 menos 15 para hacerle más fácil el problema. Si un auto A va a 20 kilómetros de velocidad en dirección B, ¿se acuerdan de esos problemas? 69 años de viudez. Cuando fue joven se casó, disfrutó el matrimonio y perdió a su esposo. Nadie quiere una vida así. Nadie quiere pasar por la viudez, pero nos podría tocar. ¿Te ha tocado o le podría tocar a alguien? ¿Qué harías el resto de tu vida? Esta mujer, esos 84 años de viudez, dice, se pasaba noche y día en el templo tejiendo, haciendo cerámicas, hablando con las mujeres de que no se casen porque pueden sufrir si pierden a su esposo. Se pasó 69 años ayunando, orando y adorando a Dios. No podemos evitar muchas veces crisis o tragedias, pero sí podemos elegir vivir para Dios. Y esta mujer eligió 69 años. No es que alguien le dijo, vas a vivir 69 años sirviéndome, sino que cada año habría sido un desafío. Un año sirviendo en ayuno y oración, segundo año ayuno y oración, 20 años de ayuno y oración, 40 años ayuno y oración, 60 años ayuno y oración, 69 años y le ve al Cristo Redentor encarnado en un bebé. Porque el que ayuna vive en los tiempos de Dios. No se pierde ninguna de sus bendiciones. El que ayuna está en el camino adecuado porque no se aparta ni a derecha ni a izquierda y va a cosechar todo lo que Dios ha preparado para él. Pero el que no ayuna y está en la carne en todo sentido,
comiendo y viviendo la vida, cada vez se va sesgando. Le pasó a eso a Elon Musk. Él viene de una familia cristiana. Él creció, él se educó en instituciones cristianas y usted puede buscar la biografía de él. Incluso estudió en un colegio judío. Pero no estar cerca de la iglesia, estar cerca de la iglesia no significa siempre estar cerca de Dios. Taylor Swift, otra estrella actual que viene de un mundo cristiano. Kamala Harris, la posible candidata presidencial en Estados Unidos, viene de una vida de juventud de servir a Dios, de ser parte del grupo de alabanza. De hecho, se congrega en una iglesia, no voy a decir el nombre porque mis amigos bautistas me van a hablar, pero él va por ahí. Viene de esa iglesia, donde su pastor, y usted puede buscar videos actuales, no de pasado, sino actuales, donde su propio pastor es pro aborto. Y ella misma es pro aborto. Y ella misma es de la idea, hay una nueva filosofía que tiene las letras, el acrónimo DIE, diversidad. ¿Alguien ha escuchado de esto? Inclusividad y equidad. Y promueven todo esto que ahora está pasando en los Juegos Olímpicos. Y muchos que no saben la vida de ella, de Kamala Harris, pueden decir, es bautista, cristiana, se congrega en una iglesia, debe ser una buena persona. No todo el que está en una iglesia es buena persona. Ahora sí, con ojos de desconfianza, mire a la persona que está a su lado y como que esconde la cartera y como que se ajusta el abrigo y como que mete la mano en el bolsillo para constatar que está la moneda para la ofrenda. Ana la profetisa ayunó toda su vida y vio la gloria de Dios. Hechos 9, 8, 9. Voy a resumir. La vida de Pablo, el ayuno en la vida de Pablo es increíble. Voy a citar al menos 3 episodios. Hechos 9, 8 al 9 en la traducción lenguaje actual. Cuando el Señor le encuentra, le confronta a Pablo, a Saulo en esa época, que iba a perseguir a los cristianos, le hizo caer, ustedes saben. Por fin Saulo, dice, se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y como buen fariseo, no como un fariseo religioso, sino un buen fariseo, no quiso comer ni beber nada. Y digo buen fariseo porque no todos los fariseos eran hipócritas en sí. No todos los religiosos son malos en sí. Pero los principios pueden ser muy buenos. Y el principio del ayuno de Pablo estuvo presente al inicio de su vida cristiana y lo vamos a ver el resto de su vida. El ayuno no fue una situación opcional para Pablo. Para quienes estudian la vida de Pablo, los teólogos y los seminaristas y todos los que escriben libros, ojalá se promoviera más el ayuno de Pablo, la vida de ayuno de Pablo. 3 días, porque está impresionado, porque a quien él iba a perseguir resulta que era el pueblo que estaba en lo correcto, él estaba equivocado. Y le toca confrontarse toda su educación religiosa para entender a Jesús. Si Jesús parecía un mito, una leyenda, pero es Jesús el que le hizo caer el caballo. Es Jesús el que se le pareció en esa visión que los otros escucharon algo pero no miraron y solamente él supo escuchar y pudo escuchar que le dijo: yo soy Jesús a quien tú tanto persigues. Entonces empezó su vida cristiana ayunando 3 días. Ojalá así hubiese empezado mi vida. Ojalá hoy en sí predicáramos a los que se convierten: acepte al Señor y ayune 3 días. Algunos se quedarían con las ganas, ¿no? Aceptar al Señor y ayunar 3 días, no, paso. Porque está bien aceptar al Señor, pero ayunar 3 días parece malo. Pero en la vida de Pablo y de todo nuevo creyente, desde ahora debe estar en tu norte que vas a aprender a ayunar. No porque a mí me plazca en sí decírtelo. Es el encargo de Dios para mi ministerio de aquí en adelante. Es el encargo de Dios para el norte de lo que Dios va a hacer en mi vida.
Donde me veas, escucharás del ayuno. Donde nos volvamos a encontrar, escucharás del ayuno. Y te preguntaré, ¿es un hombre de oración y ayuno? ¿Es una mujer de oración y ayuno? Ah, no, pastor, solo cuando usted era pastor. Ahí, después ya nos dimos rienda suelta otra vez. La gloria del Señor llenó la casa y ya no necesitamos ayunar. Siguiente episodio de Pablo, 2 Corintios 9, 4 al 6. Pablo se acostumbró de hecho a ayunar, a vivir ayunando. No hay un título en las cartas paulinas que diga el ayuno de Pablo, cómo Pablo ayunaba, cómo Pablo enseñó a ayunar. No está, pero cuando lees lo encuentras. 2 Corintios 9, 4 al 6. En todo lo que hacemos, dice Pablo, demostramos que somos servidores de Dios. Y todo lo que soportamos con paciencia, hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Este es un relato no de un hombre malo, sino de un apóstol, que contrasta mucho con los apóstoles modernos, ¿no? Que siempre están prosperados y en victoria, pero que no saben lo que es el sufrimiento por la causa del Señor. No saben lo que realmente cuesta seguir al Señor, pero sí saben lo que es sacar a la gente su dinero y tocarle su bolsillo para que siembre y coseche. Pero Pablo está testificando de todo lo que ha vivido por causa del Señor, y no lo está haciendo para causar pena, sino para darle la gloria al Señor. Y no se queda ahí, dice, hemos trabajado mucho e incluso algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Si quieres ser un apóstol de estos tiempos, imite a Pablo. Si quiere levantar una iglesia, imite a Pablo. Si quiere alcanzar a los no creyentes, imite a Pablo. Si quieres llevar el evangelio donde no se ha predicado, imite a Pablo. Vamos a hacer eso como iglesia. Vamos a imitar también a Pablo. Voy a saltarme algunos otros pasajes y voy a Hechos capítulo 14, versículo 23, que nos muestra que Pablo mismo empezó su ministerio en un día de ayuno. Hechos 14, 21 al 23 en la versión Palabra de Dios para Todos. Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia, la salvación en esta ciudad llamada Derbe, donde ganaron muchos seguidores y luego regresaron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. En esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciéndoles: para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. No dice para entrar al reino de Dios tenemos que alcanzar la felicidad en sí, porque nuestra felicidad no es la felicidad de este mundo. Nuestra felicidad es Cristo. Nuestra felicidad es Cristo. Tu felicidad es Cristo. Tu felicidad es Cristo. Tu felicidad es Cristo. Enséñale eso a tu mente y a tus oídos. Porque vas por la vida triste porque no vas a tener para el feriado del 10 de agosto. Porque vas por la vida triste porque has subido 10 libras y no sabes cómo bajarlas. Porque vas por la vida triste porque tu esposo no te trata como tú mereces ser tratada. Tu felicidad, mi felicidad, es Cristo el Señor. Lo entienda o no lo entienda mi mente, le guste o no le guste a mis oídos, mi felicidad no es mi familia. Tu felicidad no es tu familia. Y no que odiemos a nuestra familia, la amamos, la bendecimos.
Pero mi felicidad no viene por mi familia. Mi felicidad viene por Cristo. Y entonces Pablo no termina ahí. Dice, Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes en cada iglesia. ¿Y cómo nombraban ancianos y líderes en cada iglesia? Después de orar y ayunar. Y Pablo y Bernabé les encomendaron al Señor en quien habían creído el legado del ayuno en el ministerio. El día que ore por ti, el día que estés en un ministerio, el día que seas un nuevo pastor, el día que el Señor me permita ser parte de tu proceso, yo lo haré en ayuno y oración. Y tú lo harás también con otros. Entonces el ayuno en la vida de Pablo no es un tema ocasional, es un tema esencial, es un aspecto clave. Número 4, ¿por qué vamos a ayunar? No solamente porque la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo, los discípulos, Cornelio y otros personajes ayunaron, Jesús mismo, sino ¿por qué? Porque, hermanos, el ayuno ha estado presente en la historia de la iglesia. Los momentos más desafiantes para el pueblo de Dios después de la partida del Señor Jesús están marcados por ayunos. Y pasaríamos dando un seminario extendido de 1 o 2 semanas hablando de los diferentes momentos históricos en los que la iglesia sufrió persecución, pero ayunó y salió en victoria. Hoy también vivimos una época en que somos objeto de burla por esta sociedad. Pero esta iglesia va a ayunar, no por miedo a la sociedad, sino por amor a Dios y para traer misericordia a esta sociedad. Porque cada vez que la iglesia en los diferentes momentos históricos ayunó, Dios respondió con tremendas cosas. Se levantó una nueva generación, se levantaron nuevos líderes, se levantaron nuevos ministerios después de la crisis. Cuando nos persiguieron por tener una Biblia y quemaban nuestras Biblias, cuando yo fui niño yo vi eso. Los primeros creyentes en este país sufrieron por el Evangelio. En la escuela nos requisaron una vez el Nuevo Testamento. Yo crecí en un pueblo, ahora es un cantón, se llama Chambo, y voy a decir el nombre, donde mis papás fueron a abrir la iglesia. Y en esa época los Gedeones, un grupo cristiano, habrá escuchado a los Gedeones, se encargaba de repartir Nuevos Testamentos en los hoteles, en hospitales, en escuelas. Y un día llegaron a mi escuela, yo era cristiano, soy hijo de pastor, para mí no era novedad eso, pero nos regalaron Nuevos Testamentos y nos pidieron que leyéramos el Nuevo Testamento. Fue la primera vez que yo recibía un Nuevo Testamento de los Gedeones. Tenía la Biblia, pero no tenía el Nuevo Testamento de los Gedeones, que es un librito azul. ¿Cuántos recibieron alguna vez ese libro azul? Entonces al siguiente día un profesor nos dijo, ¿quiénes tienen el Nuevo Testamento aquí que les regalaron ayer? Yo como buen cristiano saqué mi Nuevo Testamento y me quitó. Y nos quitó creo que a 2 o 3 más que habíamos llevado al siguiente día. Y no nos devolvió. Nos dijo que ese libro nos va a engañar. Nos dijo que ese libro es mentiroso, que cuenta historias que no son reales, que habla de algo que no pasó, que él sí creía en Dios, pero no creía en ese libro. Tendría yo 9, 10 años a lo mucho. Y ya mi fe fue confrontada. Y en cierta manera me pareció real. Historias que no son verdaderas, cosas que no sucedieron. Y creer en Dios sin creer en la Biblia. Y hay gente que cae en ideas como estas. Pero todos los que sí fuimos valientes a pesar de todo y leímos la palabra fue sembrada y no ha vuelto vacía. Y la palabra sembrada en usted y en otras personas, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que benditos los Gedeones que gastaron millones de dólares para repartir Nuevos Testamentos en todo el mundo. Y ahora mismo hay un grupo de universitarios, de colegiales de los Estados Unidos que han viajado para ir a los Juegos Olímpicos. No para entrar a las competencias, sino para predicar la palabra afuera de la Villa Olímpica,
afuera de las sedes de competencias deportivas. Tengo una alumna de California que está allá, que con sus propios ahorros, en una iglesia como la nuestra, pequeña, por un año recogieron fondos, vendieron comida, hicieron cosas y hoy están allá para predicar a otros jóvenes la verdad. Cada vez que el pecado aumenta, la gracia de Dios se hace más fuerte. Se burlaron de la última cena, pero de la cena de Da Vinci, porque la última cena de Jesús no sucedió como el cuadro de Da Vinci. En el cuadro de Da Vinci, Jesús está en el centro para la foto y los 6 discípulos al lado para el camarógrafo. Pero en la cena de Jesús estaban sentados en el piso, doblados, arrodillados, sentados, unos a otros, en círculo. No le digan eso a los de los Juegos Olímpicos, porque van a tener otra idea después. Tenía muchos argumentos para contarles de avivamientos en el siglo XIX, XVII, XV, XII, XI, 8, 5, 3, pero nos diríamos aquí mañana a las 8 de la mañana a lo mejor. Entonces voy a cortarle ahí, ¿les parece? Y quiero terminar con el ejemplo quizás más contemporáneo del ayuno en la iglesia cristiana, en la historia de la iglesia. Un tocayo llamado David Paul Yonggi Cho aceptó al Señor en su juventud y mientras ejercía la pastoral en Corea del Sur, en los años 50, 60, el Señor le desafió a promover el ayuno en su iglesia. Para no hacer muy larga la historia, esta es la iglesia más grande que ha existido. Llegó a bordear el 1.000.000 de personas. Llegó a tener tantas extensiones en el mundo. David Paul Yonggi Cho ya no vive, pero toda su vida fue marcada por el ayuno. Y tengo varias citas de su libro, si usted quiere buscar, se llama el libro La oración clave del avivamiento. Es un libro escrito hace más de 30 años, 40 años ya, donde él cuenta cómo después de 20 años de ministerio, su iglesia, y yo sabía esta historia, pero en estos últimos días para preparar el sermón volví a refrescar y dije, wow, cómo a mí también se me pasó desapercibido la importancia de la oración y el ayuno en el ministerio. Yo había leído ese libro, yo estudié teología hace más de 30 años, entonces era como, yo sabía de ese libro. De hecho, hoy traje uno para regalar a quien quiera. Y entonces él en ese libro cuenta varias cosas que voy a resumir. Empezó con un grupo de oración y ayuno. Comenzaron a orar y ayunar, a orar diariamente y ayunar semanalmente. Luego el movimiento se fue aumentando porque Dios comenzó a obrar milagros en la iglesia, y él cuenta varios testimonios en su libro, al punto que compraron un terreno, porque la iglesia había crecido tanto, pero compraron un terreno para hacer su propio cementerio, porque en esa época en Corea del Sur los cristianos que morían no podían ser enterrados en los cementerios públicos, por varias razones, religiosas, políticas, culturales. Así que cuando moría un cristiano, hacían la ceremonia cristiana en el templo, pero al momento de enterrar no podían hacer nada más. Y es más, eran irrespetadas las tumbas. Entonces la iglesia de Paul Yonggi Cho compró un terreno pensando en eso, hacer su propio cementerio. Pero la iglesia seguía creciendo y entonces Dios le movió a ver esa iglesia, ese terreno donde había una montañita elevada, ya no como un cementerio, sino como la montaña de oración, basado en varios principios bíblicos, como Moisés en el Sinaí, como Jesús ayunando en el desierto, como el Sermón del Monte. Y entonces en la década de los 70 comenzaron a promover la montaña de oración, que fue tal el punto que tuvo 40,000 personas orando y ayunando diariamente en la montaña de oración. 40,000 personas, no 5, no 20, no 100.
Y la gente iba a esta montaña y había horarios de oración. Todas las 24 horas del día había guardianes de la oración. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 y así hasta la noche. Se iban rotando y cada creyente iba tomando una franja del horario. Y cuando llegaban allá había gente que estaba organizando las peticiones de oración, de gente de la misma Corea y gente de otras partes del mundo. Porque esto salió de Corea y se dio a conocer. Y entonces la gente en esa época, que no había correos, no había WhatsApp, mandaba cartas. Demoraban semanas o meses en llegar, pidiendo oración por el papá, por el hijo, por la cuñada, por el amigo, por la iglesia. Y esta gente en la montaña de oración recibía todo ese tipo de comunicaciones y organizaba. Entonces les iba asignando para que oren no solamente una vez, sino hasta que Dios responda. Y la iglesia pasó de tener 10,000, pasó a tener 80,000 personas, luego pasó a tener 100,000 y luego los 200,000, luego los 500,000 y bordeando el millón. Y eso fue real, no es una historia de hace miles de años, es de apenas hace décadas. El ayuno es esencial en la iglesia y más en estos tiempos. Y no por crecimiento numérico, no, cuidado, no me tome a mí. Soy el peor para hacer crecer numéricamente una iglesia. No me interesa en sí los números. Lo que me interesa es el corazón de la gente. El ayuno es tan importante porque te va a despertar al verdadero propósito de Dios para ti. Y hay un sinnúmero de testimonios de cómo Dios respondió a esa montaña de oración, que no solamente se quedó en Corea, sino algunas iglesias replicaron alrededor del mundo, a tener lugares donde orar, lugares específicos para pasar el tiempo orando, porque cuando la iglesia cristiana ha orado, Dios siempre ha respondido con tremendas cosas. ¿Queremos ser una iglesia más de estos tiempos? ¿O queremos ser una iglesia real, donde el Espíritu de Dios se mueva como Él quiera moverse? ¿Queremos ser un grupo de cristianos que tienen necesidades y que vienen a pedirle a Dios que responda a sus necesidades? ¿O seremos un grupo de soldados, un ejército que aún teniendo necesidades peleamos en el nombre de Cristo? Y como Pablo, que aún pasando hambre, aún pasando injusticias, estamos aquí al pie del cañón para dar la vida por nuestro Señor. Sin ayuno no lo vas a entender. Sin ayuno no lo vas a vivir. Sin ayuno serás un cristiano más que va los domingos, que sirve a Dios en un ministerio, pero que acá Dios no reina, porque aquí te cuesta vivir un ayuno para Dios. ¿Podrá tu estómago más que tu fe? ¿Podrá un plato de lentejas robarte la bendición? El ayuno ya no va a ser en sí una opción para la iglesia cristiana actual, porque el pecado ha aumentado. El Señor está por venir. Dice Mateo capítulo 24, 36 al 44, y esa sí está en diapositiva. Yo le puse esta mañana. Nos ponemos de pie para leer este pasaje, Mateo 24, 36 al 44. No cerramos todavía la transmisión. Pero del día y la hora nadie sabe. Y algunos sabemos este versículo. Del día y la hora nadie sabe. Estoy listo para irme, ¿seguro? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán en los Juegos Olímpicos, estarán en redes sociales, estarán en campeonatos, estarán en feriados, estarán en bailes, en discotecas, estarán en las playas, estarán como en los días de Noé. Porque en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No cuando estaba por subir, sino cuando él entró, ahí recién.
cayeron en cuenta. Entonces estarán y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Un domingo o un miércoles de ayuno o un sábado de oración, qué sé yo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, pongámoslo más moderno, estarán en su despacho, en su oficina, con su lima de uñas y con el espejo a un lado. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, escuche, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, el padre de familia estaría velando y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En estos tiempos el ayuno será la herramienta, la disciplina bíblica que Dios va a usar para preparar a su iglesia, para alistarla para su venida. No más cristianos pedigüeños, no más cristianos que solo quieren usar a Dios para recibir bendiciones, sino verdaderos hijos de Dios, que sin bendiciones le amamos a Él, le servimos hasta el último día de nuestra vida y tomamos la decisión de ser santos como Él es santo. De eso sí se trata el Evangelio, pero de llenarnos los bolsillos, de vernos más atractivos, de tener más éxitos, hasta Satanás puede hacerlo eso. Hasta Satanás puede bajarte de peso, hermana, si es que eso es lo que buscas. Pero lo que tú necesitas, tal vez no es lo que tú buscas, pero es lo que sí vas a encontrar en esta iglesia. Palabra de Dios, doctrina sana, doctrina santa y un desafío a ser la iglesia que espera la venida del Señor. Cierra tus ojos. Bendigo a quienes nos siguen domingo a domingo y oro por ti, ayuno por ti, para que tengas una relación real con Dios, donde le sigas a Él por amor y veas la gloria, y que ayunes siempre y que Dios responda a tus oraciones. Señor, en esta